Buenas tardes a todos y a todas en esta presentación, en esta charla que vamos a tener aquí con dos escritores que han venido posicionándose o dando de qué hablar dentro de la narrativa del norte de México. La idea de este conversatorio, esta charla, va a ser reflexionar en torno de tres cosas: las literaturas, los viajes y las bicicletas. Para esto nos acompaña Luis Bernal, Saltillo, 1984. Publicó el libro de cuentos La Casa Púrpura, Atemporia 2013, y su obra aparece en República de los Lobos, Antología del Cuento Mexicano Reciente, en España, se fue en España. Escribe sobre deporte y literatura en el periódico Zócalo. Sus relatos y crónicas han sido publicados en algunos medios como Espacio 4, Vanguardia, Revista Clarimonda, La Polémica Inteligente, entre otras. Hincha del Tigres y de la música norteña. Nazul Aramayo, Torreón, 1985. Autor de los libros Cantinas que merecen ser amadas y personas que no, Producciones El Salario del Miedo 2019, La Monalilla y sus estrellas colombianas, Feta 2017 y Eros Dil 2012. Ganador del Premio Estatal de Periodismo Coahuila en los años 2017-2018 en las categorías de Crónica y Mejor Trabajo de Periodismo Cultural, respectivamente, y del 29 Concurso Literario Nacional Magdalena Mondragón en el género de cuento. Ha sido becario del PECDA y FONCA y ha publicado cuentos, reseñas y crónicas en diversos medios de circulación nacional. Pues bueno, sin más, los dejamos con... O buenas tardes, no sé qué hora. Buenos días, amigas, amigos. Pues qué chido que estar aquí con toda la banda. Y bueno, vamos a hablar de literaturas, bicis, viajes y la relación que existe entre ellas, estos temas. Luis. Bueno, yo quiero poner algo aquí sobre la mesa, que es por qué tiene quizás, bueno, perdón que hable ya de la experiencia personal, pero quizás así pueda empezar a soltarme un poco, así como algunos textos que he escrito y que parten a veces de la experiencia personal, como sobre todo cuando uno es más chavo y a veces cree que no tiene mucho que decir y empieza a contar de sus historias, de sus amigos, de lo que va viviendo y resulta que van saliendo ahí personajes o temas interesantes. Así que bueno, yo hablaré un poquito de mi experiencia con la bici, que descubrí aquí en Saltillo. Bueno, desde niño ya la usaba, ¿no? Pero quizás pasé toda la adolescencia y primera juventud sin otra vez en ella. Y ya pues la redescubrí. Ha sido bien interesante conocer Saltillo a partir de la bicicleta, de sus calles, del comportamiento que tienen los automovilistas para con otras movilidades como los peatones o los ciclistas. Y a propósito de bicis, espera un momento, aquí tenía algo para todos. No lo puse la mano, pero aquí está. Perdón. Bueno, la bici, así como la música, o en especial el rock, el blues, los corridos y las cumbias, que son los géneros que más he escuchado o que más me gustan, pues me han llevado a mí como lector a investigar más sobre estos temas y como escritor a tratar de desarrollarlos también en un lenguaje escrito. Y yo creo que sí están muy relacionados todas estas cosas que nos gustan. Por ejemplo, aquí tengo este libro, no sé si lo pueden checar, se llama La bicicleta y sus autores, de Rogelio Garza, de la Ciudad de México. Escribe muy chido y me parece bien interesante cómo en este libro de las bicicletas y sus dueños relata las historias de algunas, ¿qué será? Pues marcas de bicis emblemáticas junto con los autores, artistas, músicos y su influencia, digamos, en la cultura, en el arte y la cultura popular. Y bueno, algunos de estos también son viajeros, como pueden ser el caso de Henry Miller. Bueno, también aquí habla de muchos personajes como políticos, incluso como Barack Obama, o música pop como la bicicleta de Britney Spears. En fin, casos de que yo creo que están sumamente relacionadas.
tienen que ver con el movimiento o el equilibrio es estar en movimiento, tiene que ver también con generar nuevas ideas. Algo que me parecía bien interesante aquí de Rogelio es que él menciona que cuando te subes a la bici y andas así en este pedaleo, vas como flotando, vas como volando con tus pies y en este generar movimiento también vas acá ideas. Es Nazul, un poco a lo que estoy entendiendo, porque yo sí tengo años sin subirme una bicicleta. La última vez que lo hice me partí la madre. Y la verdad es que hace muchísimo que no. La última bicicleta que vi yo creo que fue afuera de tu casa, ¿no? Así de que estuve cerca. Y ahorita con lo que dices de Rogelio, y yo creo que en tu caso sería como una como pregunta, pues, es involucrar un poco la geografía humana, ¿no? No solo narrar por dónde vas pasando, las costumbres, y no sé, como decías ahorita, las costumbres de los automovilistas, incluso las calles, cómo son diseñadas en ciudades como Saltillo. Eh, entonces, involucrar un poco tu cuerpo y tu mente deja mucho contenido en Azul, me imagino. Sí, oye, qué chido que lo mencionas así. No lo había reflexionado tan en serio, pero yo creo que sí es la bicicleta como un motor así o un pretexto ideal para conocer la ciudad y contar cosas que no ves desde el auto o desde el transporte urbano. Obviamente ahí te encuentras más historia u otro tipo de historias, ¿no? Pero esta experiencia de la calle, o sea, de calle, sus banquetas, la relación que tienes con otras formas de movilidad ahí, como los autos, otros vehículos, personas, sí te da un aspecto bien intenso como para hacer crónica Ajá. Sí, por ejemplo, y reflexionar o en otros asuntos que tú traigas, ¿no? Sorry. Bueno, me mencionaba que es como un vehículo ideal como para hacer crónica. Yo creo que sí está muy relacionado con la experiencia cotidiana de las calles, del día a día, del transcurso de un punto a otro y de horas. También es como que te das experiencia mucho para contar algo, pero desde la crónica. Yo creo que está bien padre o sea, el instrumento, el vehículo de la bicicleta como para empezar a hacer crónicas y, y ¿qué onda? Oye, pues ya mezclando, ¿no? Mezclando el tema un poco, la bicicleta con los viajes, hay algunos libros por ahí de gente que ha hecho travesías, incluso hay gente ahorita que lo está haciendo, ¿no? Que se avienta todo el continente en bicicleta, ¿no? Durante meses. Eh, Tradicionalmente, pues la literatura, por así decirlo, la literatura de viajes no es considerado como un género, ¿no? O sea, salvo en las librerías, ahí que de pronto tiene ahí como viajeros o como estos libros que edita mucho Nat Geo. Eh, pero ha habido como en los últimos años, creo yo, como un empuje grande de la gente que está escribiendo sobre viajes. Y sobre todo se han rescatado obras que ya no estaban siendo tan leídas, porque ahorita la gente ya quiere, digo, ahorita no porque estamos encerrados, pero la gente ya busca mucho salirse, ¿no? Ya, así como de pronto te interesaste por la bicicleta, hay gente que se interesó por las montañas, ¿no? Hay gente que se interesa por tomar un tren, ¿no? Cosas que nunca había hecho. Y ese subgénero literario acerca a mucha gente que igual no tiene la posibilidad de viajar para conocer cientos de lugares, ¿no? No solo por internet. Sí, bueno, francamente, en la literatura de viajes creo que no soy muy asiduo a leerla o tal vez no tengo mucha cercanía con ella. De hecho, hasta creo que como lo mencionas, me interesa, pero luego a veces hay algo que creo que podemos coincidir en eso, que es como la visión del turista. Como cuando alguien llega y le fascina todo o tiene una perspectiva muy superficial de las cosas y las quieres escribir
y esa visión como que podríamos decir como de turista es la que no me gusta, ¿no? Cuando no te ensucias, cuando no te Sí, dejas caer con todo el peso de lo que significa estar en una ciudad, vivir en ella, trabajar en ella, amar, que te rompan la madre, que te pasen cosas. como esto muy, muy hipster de la raza que va a mercados, ¿no? Como fui a comer al Ah, mercado de no sé qué, sí. y esa es como toda la visión, incluso en revistas, ¿no? Publican mucho, no sé cómo llamarlas porque no son crónicas tampoco, ¿no? Solo son como visiones simplonas de turistas que van de que no, fui a comer al mercado, X Juárez, todos se llaman Juárez en todas las ciudades, creo. Fui a comer al mercado Juárez, un menudo, y estaba medio sucio y me gustó porque ahí es donde se palpa el pueblo. Y güey, no es cierto, ¿no? Así es como tú dices, no puedes Sí, eso no, aventarte, eso no está chido. no es cierto. Tienes que vivirlo, ¿no? Ahí hay una diferencia entre hacer crónica y eso que se podría llamar la literatura de viajes, ¿no, Nazul? Pues yo creo que sí. Francamente, cuando dice literatura de viajes, me imagino eso, pero igual puedo estar equivocado porque hay autores seguramente que han hecho obras, pues, de más, pues no sé, mucho mejores de lo que lo estoy platicando, ¿no? Así como lo que me molesta o lo que no me gusta es lo que, eso justamente es lo que platicas, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, mucho en algunos portales o periódicos, como una visión bien, una impresión así muy superficial de las cosas y ya, y eso no me atrae en lo absoluto. Me gusta cuando el autor o la autora realmente se involucra con el tema y tú no te das cuenta como lector si pasó ahí una tarde o pasó un montón de días bueno, en fin, o sea, puedes hacer como en un concierto, pues nada más dura esas horas, ¿no? Pero, pero no sé, a lo mejor tienes la facilidad de contar una historia con una sola visita y en cambio, cuando mencionas este ejemplo de que vas al mercado o vas a un lugar popular y vas con esas primeras impresiones y las escribes y no te das cuenta de que estás cometiendo algo demasiado ingenuo porque no te empapas del lugar ni de la gente, todo, vas como con esas primeras impresiones bien superficiales que no están chidas como para escribirlas, como que no tiene caso, ¿no? Tienes que ensuciarte para escribir. Claro. Otra cosa que a mí me parece importante destacar de esto es que hay una ciudad, pero esa ciudad tiene como dos ciudades, ¿no? La que te presentan la parte turística y la parte que no es turística. Entonces, cuando viajas, por ejemplo, a mí lo que me interesa es no conocer la parte turística, los lugares que te recomiendan, que dice, tienes que conocer a fuerza estos lugares porque son los más turísticos. Sí, es Lo que me cierto. interesa es conocer la otra parte de la ciudad y ahí hay como temas para escribir. Sí, va mucho de la mano con, a mí se me dificulta quizás hacer solamente ficción, ¿no? Siempre busco tener historias como reales y con eso jugar, ¿no? Ya a la hora de hacer ficción. Pero a la hora de viajar o visitar, a mí me gusta mucho la carretera, ¿no? Y probablemente lo que pueda escribir sobre la carretera ya está hecho mil veces, ¿no? Todo termina siendo un lugar común. Entonces, por eso creo que no es tan sencillo involucrarte en hacer un libro de un viaje, porque o eres un genio así de la palabra, ¿no? Que tiene todos los guiños, o termina siendo un libro como los que Nazul puede decir que pues no me interesa, no me interesa leer que alguien lo arrullaron las estrellas mientras conducía a las 3 de la mañana por la carretera tal, ¿no? O sea, termina siendo el mismo, la misma vuelta, ¿no? Había una escritora, Jan Morris, creo, Jan Morris, ¿no? Que hay un libro muy bonito de ella que se llama Venecia y otro que se llama Manhattan 45. Ella vivió en épocas de la Segunda Guerra Mundial y hacía como esta literatura de viajes, ¿no? Entrevistaba gente y eso se empapaba un poco más de las visiones que tenían en un contexto histórico importante, ¿no? Que hoy podemos decir, güey, pues está muy denso lo que estaba viviendo, ¿no? En cambio, ahorita sería, ahorita que nos abran las puertas, el corral a todos en algún momento, ojalá, seguramente habrá mucho contenido que autores, autoras querramos sacar y también seguramente se caerá mucho en esta visión encerrada que tenemos ahorita, ¿no?
En cambio, la ficción te permite hacer viajes distintos, ¿no? Incluso conocer lugares, expresarlos en tu libro, en tu texto, pues, en tu cuento, sin conocerlos tú tampoco, ¿no? Esa es la parte que a mí me gusta de la ficción, más que de la crónica. Ajá. Estás Oye, haciendo- no, hablando de autores, ahorita estoy recordando un libro de Pedro Juan Gutiérrez, el cubano, Corazón Mestizo, se llama, no recuerdo qué subtítulo tiene, pero algo así como el vato hace, bueno, el vato, narrador muy potente que ambos nos gusta, ¿no? Bueno, a los tres, yo creo también a Alejandro, que ya leyó, creo que puede comentar algo al respecto. Y bueno, ya sabemos sus temas que son los que dice Alejandro, ¿no? A mí tampoco me interesa mucho la parte turística de la ciudad, la parte que te venden pues las instituciones o las, de gobierno o las asociaciones civiles. Me gusta más bien donde se desarrolla, pues no sé, la cotidianidad, ¿no? Así como, pues ser uno más de todos los que habitan en un lugar sin sentir que yo soy el turista, aunque siempre siento quizás de manera muy personal que a veces no encajo en muchos lugares, pero pues bueno, el chiste es como confundirse ahí. Y el caso es de que en este libro el Pedro Juan hace un viaje por diversas provincias de Cuba y eso es lo que se está contando, ¿no? O sea, como él quiere llegar al corazón de qué significa ser un cubano. Y bueno, él siendo cubano y habiendo vivido lo que ha vivido y con esa potencia de su lenguaje, pues tienes un libro muy chingón, ahí sí, basta, con madre. Y el vato además mezcla mucha ficción y santería y con rasgos históricos, con sociología, y te da entonces no una, crónica, una serie de crónicas que sean muy, como muy palpables, decir, oh, esto es Cuba o esta es una ciudad de Cuba, como si fuera un folleto turístico, sino que te hace una especie de análisis bueno, cómo es el alma de este cubano y por qué somos así o por qué es así el cubano, y ya empieza él a sacar otras cosas como bien místicas, bien de santería, bien de conflictos históricos no resueltos, de la revolución, de los clavos, en fin, de un montón de cosas, y ya te da no sé, una perspectiva más amplia de Cuba o de la ciudad, y eso también se me hace bien chido, ¿no? Cómo puedes utilizar ese lenguaje o esos acercamientos que te da la ficción, la novela, la filosofía o los temas esotéricos para tratar de contar algo que es profundamente humano. Eso está chido. Claro, sí, ahí es como el contenido que trae el autor, ¿no? Más que el adornar simplemente el viaje de alguna manera o tocar los lugares comunes, ya también influye mucho el contexto histórico, ¿no? Del autor, las cosas que él está viviendo o las que te llevan a hacer un viaje. A final de cuentas, creo que todas las obras literarias, pues son viajes, ¿no? Siempre está sucediendo algo de personajes que se están trasladando, ¿no? De emociones o de ciudades o de personas, ¿no? Entonces, cada viaje en el que cualquier lector se puede involucrar termina siendo una historia propia, ¿no? Al final, como siempre decimos, el que lo lee termina decidiendo de qué se trata al final la historia. Y la responsabilidad como autor creo que va más bien a tratar de hacer lo más simple posible, ¿no? De contar tu historia de una forma simple, sin caer en esos adornos que podrían terminar distrayendo al lector. En el caso específico de escribir sobre un viaje o de hacer crónicas sobre andar en bicicleta en la ciudad, creo que lo que te mencioné al principio como geografía humana es el valor agregado más grande que tiene una pieza, ¿no? La opinión, la visión del autor, más que si la calle de Allende está empinada o llena de baches, ¿no?
Oye, pero bueno, eso que mencionas de la geografía humana también está bien interesante porque, o sea, eh, te subes a la bici y crees, o bueno, yo creía quizás ya no me tomo tan en serio, sí también tengo esa ventaja, ¿no? Así como que lo que me pasa ya le pasó a mucha gente y lo que pienso ya lo he pensado a muchas personas y solamente me doy cuenta de esto cuando estoy leyendo, ¿no? Así como, bueno, o platicando, como ahorita, pero leyendo obra literaria, o yo creo aquí los que estamos, nos ha pasado y los que están ahí en su casa también les ha pasado, si han agarrado un libro y les ha gustado ese libro, a lo mejor de los primeros que hayan leído y sienten que el mensaje es como para ti, ¿no? Como si fuera un diálogo muy personal, aunque tú no conozcas al autor, haya sido de otro país, de otra historia, y así las cosas que siento o que he estado pensando durante los recorridos en las bicis, pues yo sé que todas esas emociones, pues ya han pasado por muchos otros libros y autores, entonces tampoco es como que me quiera clavar así de que, oh, yo soy el primero que está escribiendo sobre esto, pues claro que no, ni soy el único, ni el mejor, ni nada, y la onda es aquí como que encontrar esta literatura, estos libros, como les decía aquí a Rogelio Garza, y bueno, que él escribe concretamente sobre bicis y rock and roll, ¿no? Y géneros musicales afines al rock. Así como que, bueno, encontrar esto que estoy sintiendo lo puedo encontrar en más libros, lo puedo ver, lo puedo leer más chido. Y eso también no solo enriquece mi lectura o mi experiencia de estar vivo, sino también a la hora de sentarme a escribir, decir, bueno, esto ya pasó, esto ya lo contó así de esta manera este autor, y todo esto te va enriqueciendo como tu propuesta que traigas si es que lo quieres escribir, y si no, pues puedes simplemente disfrutar de más y más y más personas que se sienten como tú, que sienten esa afinidad por andar en la calle, por conocer el barrio, por conocer a las personas, por andar sudando, subiendo la calle también, ¿no? O disfrutando de esas bajadas aquí en el centro que está con madre. Oye, desventaja de Saltillo, ¿no? Porque Torreón está como plano, como... Fíjate que yo lo último que leí así como literal de viajes, me lo regaló mi chica, venía de Aguascalientes, y es este que es de Rogelio Guedea, se llama Pasajero en Tránsito. Son un montón de cuentos breves, y sí, hay algo muy raro de sus cuentos, y es que de pronto después de algunas páginas lees algo que parece que ya leíste, ¿no? O sea, a eso me refiero con lo complicado que es escribir sobre viajar o dedicarle un libro entero a un tema en varios cuentos. Termina siendo un poco repetitivo el asunto porque todo termina siendo transitorio, ¿no? O sea, cualquier historia es la misma, incluso como tú lo mencionas ahorita con la bicicleta, pues incluso escribir de amor o escribir de X, el tema que sea, termina siendo algo que ya vivió alguien más y que alguien más escribió y van a seguir escribiendo, ¿no? Entonces, ahí creo que la labor más grande del autor, no la labor, sino la parte fuerte, pues debe ser ahí el oficio y las lecturas que traigas detrás, ¿no? Para poderte animar a hacer algo así. Sí, fíjate que eso que dices, creo que fue Carlos Fuentes el que mencionó, que hizo como una categoría sobre los grandes temas en la literatura, y eran, según él, como 7 temas de los que se hablaba en toda la literatura, en donde siempre estaba el amor, la muerte, el viaje. Entonces, aquí más bien, bueno, yo hablo más bien desde la parte del ensayo, que es a mí lo que, como mi línea, pues. Entonces, a veces se me vienen temas a la mente de que, voy a escribir sobre esto. Por ejemplo, ahorita estaba pensando en escribir un artículo sobre cómo el narco influyó un chorro en los movimientos de hip hop y en el trap específicamente, que surgieron grupos a partir del 2013, cuando comenzó como la guerra contra el narco, y justo hoy en la mañana me topé con un artículo que ya hablaba sobre eso. Entonces, aquí lo que me planteo más bien es qué enfoque le voy a dar.
¿no? Un enfoque diferente. El tema ya está ahí, pues hay que buscarle nada más un nuevo enfoque. Es que es como una necesidad humana desplazarse, ¿no? Vemos el viaje como un fenómeno migratorio, hay una necesidad humana de desplazarte, ¿no? Y está este punto de que, ok, me muevo, pero también está la necesidad de dejar constancia de que lo hiciste, ¿no? Y ahí es donde el autor agarra esa necesidad también de plasmarlo, ¿no? Hablo también pintores, etcétera, escultores. El humano creo que tiene ¿cómo poderlo decir coloquialmente? No nos podemos quedar callados, ¿no? Tenemos que estar haciendo algo y, y en ese proceso de desplazarte, pues vas generando historias o vas haciendo constancia del viaje, ¿no? Entonces ya cuando las juntas, no sé si sea, como dije al principio, un subgénero o si sea uno de los temas principales, pero ya al juntarlas es donde influye más nuestro trabajo como autores. Lo mencioné hace un momento y estoy dándole vueltas a eso porque no he aterrizado muy bien la idea, pero el oficio imaginativo, descriptivo, poético, no sé, fantástico, es el que termina definiendo la obra o el que va a terminar definiendo tu artículo, ¿no? Al final, la visión que tengas sobre algo que alguien ya escribió, sí, pero no deja de ser menos trascendente tu opinión o tu visión de eso, ¿no? Ajá. Ya ven que son... No deja de ser trascendente. Oye, bueno, hablando así son varios temas los que mencionaste y también Alejandro. También me acuerdo bueno, de estos autores que me gustan, como Henry Miller, una novela, creo que Mi bicicleta y yo, algo así se llama, francamente no la he leído, solamente la he leído por referencias. Y bueno, pero me acuerdo que también él mencionaba de los libros que le gustaban, decía como que lo que le gustaba leer era algo que lo hiciera entrar en éxtasis, ¿no? Que lo sacara de sí mismo, que lo hiciera como, pues, de alguna manera viajar. Y yo creo que esa es otra de la relación que hay entre la literatura y el viaje. No solamente hay viaje físico, como lo dijo Luis al inicio, sino que lees y en la misma imaginación, pues vas tú haciendo este otro proceso creativo de llenar tú con tu mente lo que está sugiriéndote el libro. Y así como bueno, otro tema, así como cuando estás bien apasionado con alguna lectura y de repente pasa el tiempo y ya no te diste cuenta que ya llevas ahí 1 hora o 2 leyendo, o ese tiempo, esos minutos se vuelven sumamente intensos. Así sucede a veces cuando estás pedaleando, ¿no? El tiempo pasa de una manera distinta. Supongo que, o bueno, sientes que pasa de una manera distinta. Yo supongo que las deportivas, ¿no? Así cuando estás bien clavado en tu esfuerzo, pues no te das cuenta de que ya llegaste a la meta en menos tiempo o que te quieres todavía dar más tiempo, media hora más, 1 hora, en fin, no sé. Pero así como otra relación entre la bici y la literatura es que cuando estás ocupado en ese asunto de una manera apasionada, el tiempo sucede o transcurre para ti de una manera distinta y es también una manera de fugarte, como decía Miller, ¿no? De que te puedas entrar en ese éxtasis, en ese momento en el que te sales de ti mismo y te dejas llenar de la experiencia de los otros. Así la onda, ¿no? Está muy locochón. Oye, a mí me pasó algo muy loco, como lo contábamos hace un poquito, de cuando llegué a la Ciudad de México. Obviamente quise siempre vivir como turista, ¿no? Para no contaminarme, por así decirlo, y terminar viviendo tan rápido como está. Entonces me pasó algo muy loco cuando descubrí una calle que se llama Amores, que está en la del Valle, o cruza la del Valle.
Eh, y se me fue el mediodía y yo iba caminando por allá en la Colonia del Valle, está Radio Educación. Iba caminando rumbo a Radio Educación a una reunión. Y no fui, güey, porque agarré la calle, cuando descubrí la calle esa, dije, ay, güey, qué bonito nombre, ¿no? Amores, ¿no? Eso pasa cuando eres turista, ¿no, güey? De que, ay, mira, qué bonito, ¿no? En Saltillo se llaman Venustiano Carranza, no sé, güey. Entonces, agarré a caminar, pues me fui caminando hasta que topó, ¿no? En otra delegación. Y, y esa parte que dices era como, yo llegué con mil ganas de escribir todo y eso, y mientras lo hacía, pues también vino a mí eso de, güey, cuánta gente ha pasado por aquí y cuánta gente también se obsesionó con el nombre eh, y fue a dar a este lugar y terminé de escribir, ¿no? Hice ahí como una historia, una pequeña historia de lo que andaba haciendo, pero como ejercicios son bastante productivos, ¿no? Más que como obras completas. O sea, llevar el pensamiento del viaje, ya sea a pie o en bicicleta o en coche o en carretera, llevar el pensamiento al papel, al teclado, pues, funciona mucho como ejercicio, ¿no? Sí, 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 cierto. O sea, el hecho de que ya hayan personas, autores escritos sobre algún tema o hablado sobre algún aspecto de que a ti mismo te guste, no quiere decir que uno lo va a dejar de hacer. O sea, si o sea, está como ese episodio de South Park, que no me acuerdo si es Butters el que dice que ya lo hicieron los Simpson todo, entonces no tiene caso como que hacer más bromas o más chistes y Sí, empieza como que a ver a todos como si fueran los Simpson. O sea, la otra no es como que, oh, ya hizo esto Rogelio, ya escribió de bicis y ya escribió de rock, pues yo ya no voy a escribir. Bueno, pues lo mismo también Carlos Velázquez de aquí de Coahuila escribe de rock, también otros autores escriben de rock y cada quien lo hace a su manera y todos son, o bueno, son muy chidos y valiosos, ¿no? Leerlos. Y no porque uno escriba sobre lo mismo, pues lo va a dejar de lado el tema. Si eso te apasiona, si eso te gusta, te inquieta, si esa curiosidad te va generando desplazar tu pensamiento al papel o al archivo digital, pues dale con todo. claro. Estoy buscando ahí un texto que hablaba de esto, pero ahorita lo encuentro y les comparto. Porque pasaba mucho, o sea, así como está pasando ahorita, digo, hubo más, seguramente hubo estas charlas en vivo entre autores, pasaba que al final de cuentas cada quien le mete ahí de su cosecha. Yo hace poco hablaba ay, güey, de los chiles en nogada, ¿no? Es que se me va, se me va el pedo bien cabrón a veces. Estaba hablando de los chiles en nogada en un tono de que hay una versión, ¿cómo te diré? Pues falsa de que lo inventaron unas monjitas para el cumpleaños de Iturbide, creo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que a don Artemio del Valle Arizpe le gustaba mucho adornar sus textos, ¿no? Que eran como históricos de este asunto novohispano, pero los adornaba, güey. O sea, al final de cuentas le metía de su cosecha y se aventó esa onda de que unas monjas lo habían inventado y demás. Y tuve una discusión con un buen amigo muy apasionado de la cocina mexicana, pero yo le decía, pues es que no es mexicano, güey, no es un platillo mexicano, la nogada es italiana, güey, no francesa, no todo así. El caso es que cada autor, al final, si hubiera escrito sobre la calle Amores o tú sobre la calle Hidalgo y que va a terminar en Mirador, creo, no sé, por allá, eh, como tú dices, no lo demerita, no demerita nada que ya lo haya hecho alguien más, ¿no? A final de cuentas, hay verdades históricas, por así decirlo, que se terminaron haciendo por una visión distinta de alguien, ¿no? Más que
exclusivamente la realidad o que tu técnica sea mejor que la de otro, sino no tener pues a la hora de vender el trabajo, pues, no sé, la palabra no es vender, ¿no? Pero a la hora de ofrecer el trabajo, pues, ¿qué más, qué tiene tu trabajo extra que no tiene el del otro, ¿no? No como competencia, sino como algo de atracción para el lector. Y ya. Ya me enojé. Oigan, ¿se está trabando un poquito el mío o sí muy bien? No, Es que sí como estás. que te vi un poquito entrecortado a ti, Luis. No sé. Pero bueno, el caso, viajes. A ver, podríamos hacer otra pregunta, Alejandro. Sí. Pues sí, Ayúdanos con una pregunta. pues todo lo que están diciendo está bien interesante. Sí, ¿Has visto ese video de que está diciendo, sí, 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 está muy bien? ya sé cuál. Ya sabes cuál, güey. Es que sí, Así fue. estoy un Sí, poco cortado. No, pero fíjate que me quedé pensando en algo que dijo, creo que Nazul al principio, de andar en las bicis, era como una otra forma de conocer la, la ciudad. Cuando la vas conociendo, cuando andas en carro o en bus o en camión, pues no le pones atención a los detalles, menos cuando vas manejando, pero cuando andas en bici pasa algo bien extraño. Yo he andado por aquí, por el centro, como esta forma de, pues nomás de salir, como esta teoría o este concepto que tenía Baudelaire del paseante, del el caminante que salía sin un punto fijo, solo pasear, caminar. Así yo hago eso, pero con la bici. Entonces a veces veo casas que están verdaderamente, tienen una arquitectura hermosísima, pero si no hubiera sido de otra forma no me hubiera dado cuenta. Y sí, pues lo que dicen Azul es un temazo para como la bici y la crónica. Agarrar la bici como un pretexto para escribir crónica. Eso está bien chido. Gracias, yo estoy lo mismo pensando. Oye, es que sí creo que, que cuando tienes la experiencia desde el auto, pues por supuesto es una experiencia muy válida y todo, pero al final de cuentas vas como encerrado con tu música, lo cual está muy chido. Si tienes clima, pues mejor. Y bueno, luego ya te vuelves parte del tráfico, que no estás atrapado en el tráfico, sino que tú mismo eres ese tráfico, ¿no? Y en fin, ves un montón de carencias también, ¿no? Como de infraestructura vial. Luego ya te bajas del vehículo y te dispones a caminar y todavía notas más carencias, más hostilidad hacia la persona por parte de la ciudad. Y luego te subes a la bici y bueno, en fin, te desplazas y todo. Y en cada uno de estos vehículos o de estas formas de moverse son experiencias muy distintas. A mí en particular mencionaba la bici porque te permite, pues, no sé, detenerte y bajarte, caminar. Eh, Como decías ahorita, Alejandro, puedes ir por otros lugares que a lo mejor tú ya por estar acostumbrado a tu ritmo en el carro y a tus rutas, no tomarías algunas otras calles como cuando estás en la bici y vas por un lado, vas con otro, o cuando vas en los grupos que se juntan para salir y recorrer la ciudad y también ves cosas que no habías visto cotidianamente y eso está bien intenso, ¿no? Ver esa arquitectura, ver muchas carencias, por supuesto, muchas fallas, o ver cómo a veces no sabemos convivir con los, no sé, los autos, con las bicis y los peatones y todos creemos que tenemos el derecho de usar la vía pública y más nosotros, ¿no? Siempre uno como individuo y no como un colectivo que tiene que convivir de una manera más o menos respetuosa, ¿no? Ya no digamos armónica, pero al menos respetuosa. Pero bueno, yo creo que sí, la crónica da mucho relación con las bicis, porque te permite registrar algo de la ciudad que no ves tanto en el automóvil y te permite sentir ese pulso, ¿no? De conocer más la ciudad, de ver a la gente,
clavarte, si ves algo que te gusta, detenerte de inmediato, subirte a la banqueta y pues ya caminar, ¿no? Y como que está ese rollo más, no sé, te facilita más la experiencia de conocer la ciudad. Como que el hecho de no estar en la burbuja, ¿no? Del coche. O sea, el hecho de no ir así, literal, en burbuja, te permite palpar, ¿no? Absolutamente todo. Sí, Y Yo, pues, sí. sí, adelante, Ah, adelante. bueno, no sé, creo que uno de los temas que igual no hemos tocado, que es importante, es el de las cartas como forma de viajar. Quizás porque ya no acostumbramos tanto a ese método, pero pues antes sin teléfono, sin internet, la gente realmente podía conocer con la descripción de quien enviaba la carta lugares, ¿no? Y tener una idea de cómo era eh, la ciudad en la que estaba su tío, su papá, su novio. Y había mucho trabajo literario, incluso y no eran escritores, pues, sino eran autores quienes describían su entorno y las personas que recibían la carta podían estar viajando, ¿no? De alguna manera sirvieron como método de geografía, ¿no? Más que literatura, pues de historia y de geografía. Era como leer en cartas. sí, pues, o sea, esas crónicas de los conquistadores o de los evangelistas, todo eso que quería contar lo que estaban encontrando, viendo y demás desde sus puntos de vista y todo, pues sí, no era trasladar el viaje a un papel. Ahorita, por ejemplo, con este encierro, hay un proyecto de una chava, ay, es de Chile, se llama Paulina, se me olvidó el apellido, pero bueno, ahí platiqué con ella porque un proyecto que tiene y que está realizando es con mujeres que están en prisión, allá en Santiago, en la capital de Chile, y ella tenía un proyecto de, pues bueno, les daba clases de literatura y demás para poder redactar. Y el medio de comunicación dentro de las cárceles y hacia el exterior es mediante cartas. Entonces la onda era como que ahí sí seguía muy vigente bueno, la carta, y entonces las clases eran, bueno, pues para que pudieras redactar tú, ¿no? O sea, como mujer privada de tu libertad, cómo podías desarrollar mejor tu escritura, porque al momento de escribir siempre estás como reflexionando, es un diálogo primero contigo mismo y también con la persona, el destinatario, y ahora con el encierro, pues también el proyecto es como que les lleva cartas a las chavas en prisión y ellas contestan y bueno, es más lento, pero la onda es como que sí están usando o sea, ellas se van enterando de cosas, de vidas o de ciudades a partir de cartas y eso también es como una especie de viaje o de liberación dentro del encierro y interesante. Sí, 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 está muy bien. Está con madre. No, pero sí es cierto, es que sí es cierto, güey, porque no hay forma, ahorita igual sí, con videos y la madre, pero si estás en la cárcel o si estás completamente aislado, no hay forma de que puedas conocer algunas cosas si no son por la descripción de alguien que ya la vio, ¿no? Y pues como decíamos al inicio, o sea, la imaginación, o sea, es como este ejercicio que complementa lo que ya está escrito o lo que da vida a lo que ya está escrito, ¿no? O sea, tú lo lees, pero pues no es algo como no es una actividad, bueno, sí es ociosa, pero también es creativa, ¿no? Bueno, quiero creer que cuando paso horas sentado también estoy haciendo algo acá, además de estar físicamente echado en el sillón, también estoy haciendo algún ejercicio mental y te lleva a otros lados, conoces más experiencia, hace a veces tu vida más intensa, a veces para ciertas desgracias, pero también para algunas alegrías efímeras.
siempre hay, ¿no? O sea, siempre hay material de análisis cuando estás sentado viendo televisión, ¿no? Puedes estar viendo lo que sea, pero en la cabeza está ahí como la visión, pues no termina de ser un pedo subjetivo completamente, ¿no? Todo lo que escribimos y eso termina a veces mermando el interés de quien ve, ¿no? El artículo, eso termina siendo como, pues si a ti no te gustó el caldo de res del Mercado Juárez, pues ya es tu pedo, ¿no? Siempre. No sé, ¿qué sigue ahí? ¿Qué Pues nos creo que ya necesita? estamos sobre el tiempo. Ah, chingón. Un tema de salida. Sí, ya para cerrar. Oye, yo no he Pues, leído a Julio Torri, ya vi que puso ahí algo Lilian. Ah, es que Julio Torri tiene un texto maravilloso que se llama La bicicleta, en donde dice el ciclista es un aprendiz de suicida. Es más o menos algo de lo que mencionabas, que tenías que convivir pues, con los carros. Y el Julio Torri menciona eso, que hay que, o sea, que hay que tener cuidado porque los bicicletistas o los ciclistas tienen que estar como esquivando carros y así, y con los perros igual. Ay, no manches, sí. Sí, los perros son, también hay que aprender a convivir con ellos. Aparte Julio Torres sí fue como viajero, ¿no? Viajero y Estuvo ciclista, sí, sí, sí. Europa, Sudamérica, dando clases, ¿no? O sea, sí tiene ensayos importantes sobre viajes, ¿no? Sobre sus experiencias en algunas universidades. Eh, es que yo leí, no recuerdo el nombre del ensayo, pero hablaba de una universidad donde estaba dando clases, que era una universidad de puras señoritas, lo menciona él así, ¿no? Con puras señoritas, y habla de cómo era la idiosincrasia, a final de cuentas era de Saltillo, güey. Sí. Entonces, imagínate el vato con todo respeto, le digo vato, eh, en Europa dando clases, alguien que fue educado en Saltillo, ¿no? O sea, la visión que tenía él y que le dejaron sus viajes, eh, formó una prosa muy, muy chingona, muy bonita, no sé cómo lo van a censurar. No, sí, y Pero aparte Julio Torres daba clases en la UNAM y se iba en su bicicleta. Llegaba a dar clases en su bicicleta. Para él la bicicleta fue así como un elemento muy importante en su vida. mira, ves, Bueno, güey, yo soy el único que no anda en bicicleta. Ya me voy a entonces hacer hay que vegano leerlo. anarquista Porque mira, y voy a andar en bici también. Y ya, la próxima vez que me vean va a ser en bicicleta. No, no se crean, pero Pues bueno, les agradezco mucho a los dos por esta charla y pues síguenos acompañando en este encuentro virtual, Leerte Cerca, y nos vemos en la próxima.